Capítulo 22 de Apocalipsis, verso 19 y 20. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Vuelvo a leer el 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amén a la palabra del Señor. Para los que nos estáis viendo de otras partes del mundo, estamos hoy a día 15 de marzo del 2020 en un estado de alarma en España, pero ejerciendo el derecho de reunir al pueblo del Señor con medidas drásticas de higiene y de separación de miembros conforme el gobierno lo ha publicado. Y en unas medidas y en una situación pues triste por la alarma mundial de este virus, pero también contentos como Iglesia y pueblo de Dios cuando nos acercamos a la palabra y contemplamos que lo que está escrito se va cumpliendo. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Así sea. Ven, Señor Jesús. Cuando nos acercamos al libro de Apocalipsis, ¿cuántos desean, y evidentemente en bastantes textos de esta palabra es una alegoría por no saber cómo expresar Juan lo que estaba viendo, pero cuántos lo quieren alegorizar demasiado, ¿verdad? Nos acercamos a este libro con una bienaventuranza explícita en él. Bienaventurado el que lee este libro. Y estas las últimas palabras de la profecía. No hablaré teológicamente, no hay tiempo, hermanos, para hacer un estudio del libro. No hay tiempo para deciros tantas cosas de esta última profecía. Los que nos juntamos en este hogar del Señor creemos que aquí se termina la profecía, que no hay nada más añadido, que no hay profeta que pueda profetizar por lo que aquí está escrito por encima de esto. En este último capítulo, en estos últimos versos, se cierra la profecía. Lo creemos. Y esta profecía nos da una bienaventuranza explícita. Bienaventurado el que lee. Claro, cuando uno escucha esta bienaventuranza se alegra porque se cree que va a leer muchas alegrías. Pero cuando uno lee el libro de Apocalipsis, lee muchos juicios. Pero aún así, el cristiano, el que ha nacido de nuevo, cuando se acerca a la profecía, incluso a los juicios, esa parte de nosotros que se alegra forma parte de la voluntad del Señor, que así sea en cada uno de nuestros corazones, y eso nos hace bienaventurados. Me asombra que nos asombren tantas cosas, me asombra que el pueblo evangélico esté asombrado de lo que pasa. No entiendo, creo que no leen. Porque cuántas veces en las iglesias se desea la venida del Señor y cuántos hemos levantado la mano ante aquel grito: ¿quién se va con Él? Y todos, amén, pero el se va con Él implica también que estas cosas sucedan. No puede ir aparte. El irse con Él deviene, quiere decir también, provoca que estos acontecimientos que están sucediendo en estos últimos tiempos acontezcan. Es decir, la venida deseada, hoy vemos que por el pueblo del Señor no es deseada. En realidad, el supuesto pueblo de Dios está muy bien en la tierra. Desea, se aferra a esta vida, se aferra a la familia, se aferra a las comodidades, se aferra a las vacaciones, se aferra a las navidades y lo más triste de todo, se aferra a una iglesia la cual manifiesta una comodidad en los pecados en la tierra. Y la oración de venga tu reino que tantos de nosotros hemos hecho, venga tu reino, está dando fruto y ahora no la queremos.
No queremos que el venga tu reino se cumpla, pero ahora no es deseado el cumplimiento del venga tu reino, pero gloria al Señor porque las señales se cumplen y el reino de Dios se manifiesta. Estamos entristecidos y no somos ajenos a la tristeza que nos provoca el escuchar de fallecimientos, de enfermos. Nos solidarizamos y oramos también, cómo no, para que sanen. Tenemos esa calidad cristiana y esa caridad cristiana. Oramos para que los enfermos sanen. De hecho, está escrito que pondremos las manos sobre los enfermos y si el Señor lo quiere así, sanarán. Estamos conscientes también que de los que estamos aquí, quizás alguien de nuestra familia perezca. Quizás alguien bien cercano, incluso de la iglesia, se contagie con el virus y podamos tener bajas. Pero tengo que deciros que en toda guerra hay bajas, hermanos. Y hay bajas del lado bueno también. Y aquí no hay lados malos ni buenos. Es decir, nos entristecemos de que todo el planeta esté sufriendo esto. Pero para nosotros, ser una baja en este tiempo sería un honor para cada uno de aquellos que la sufriera. ¿Por qué? Porque es un honor morir por Cristo. Sigue siéndolo. Y si sucediera en nuestras casas, que no sabemos, estamos en el principio de esta epidemia, que desearíamos dar testimonio de lo que es un cristiano con el coronavirus. Un cristiano herido de muerte. Desearíamos dar testimonio de esto. Evidentemente que si el Señor quiere, nos librará. Sabemos lo que dice el Salmo 91, sabemos lo que dicen las promesas, tenemos la palabra como espada en nuestra mano, pero si el Señor desea que así suframos, lo sufriremos para gloria y honra de su nombre. Esta guerra, hermanos míos, es diferente a todas. ¿Por qué? Porque en todas las guerras no se sabe quién ganará excepto en esta. En esta guerra ya se conoce el ganador antes de que comience. Y esta noticia mortal que sacude al mundo es una noticia que ya está escrita en la palabra del Señor. De alguna manera, déjenme que lo diga así, yo sé que esto creará polémica, el coronavirus es el primer emisario del Señor. Es el primer gran predicador que viene y vienen detrás de él muchos más. Esto solo acaba de empezar. Coronavirus COVID-19, esperad el COVID-20, esperad el 21, porque esto va que cuando nosotros hoy vayamos por Barcelona, donde estamos, encontremos los hospitales abiertos, porque el hospital es el lugar donde se cura la carne, donde se cura el cuerpo, ¿verdad? Pero a mí desde bien pequeñito en el Señor, evidentemente, me dijeron que la iglesia es el hospital del alma. Así que no contemplo cómo es posible que los hospitales del alma en este tiempo estén cerrados. No quiero generar polémicas con los hermanos que lo han visto del Señor, porque todo lo que no procede de fe es pecado. Y quien lo haya visto de Dios auténticamente, gloria a Dios por ello. Pero a los cobardes, a los que habéis predicado el reino, a los que habéis predicado que Cristo viene y ahora os escondéis detrás de la palabra prudencia, Dios os va a juzgar a todos el día que lo tengáis delante y hayáis cerrado su casa a la oración. Más que nunca, la iglesia en este tiempo debe ser un hospital del alma. Más que nunca debemos predicar el Evangelio. Me hace bien el que esté prohibido. Ayer disfruté viendo el comunicado perdonad la expresión, no soy un hombre que tenga mucha sabiduría expresándome, pero me hizo bien el que ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, manifestara la prohibición de salir de casa por motivos de ocio y no contó el ir a la iglesia como un motivo de ocio. Lo separó.
Me golpeó el corazón, hermanos, que un incrédulo, aún así, un incrédulo, separe el ocio de ir a orar, de ir a la casa de Dios. Considera el culto religioso como algo que no es ocio, aunque yo sé que habrá una presión enorme por el Islam en este aspecto, y quizás nos hayamos beneficiado del terrorismo, hermanos míos, y de todas estas cosas para que la iglesia esté abierta. Pero no consideró el ir al culto, ni que sean los islámicos, que hay gente muy buena, ni que sean los católicos, que hay gente muy buena, y no soy ecumenista para nada, pero no consideró el culto como algo de ocio, lo consideró como algo fundamental. Porque solo los servicios mínimos están abiertos, y esto es un servicio mínimo. El abrir la casa del Señor creo que es un servicio mínimo, pero tristemente la mayoría de los cristianos no lo considera así. Porque para la mayoría ir a la iglesia es ocio. No me es concedida a mí, como siervo del Señor, una responsabilidad menor que la de un soldado. No me es concedida a mí, como siervo del Señor, una responsabilidad menor que la de un policía, menor que la de un médico, una responsabilidad menor que la de un ministro o un alto cargo público. No tengo una responsabilidad menor, no puedo huir de tal responsabilidad. Estamos haciendo cultos con membresía partida, así como nos lo han dicho las autoridades. Estamos haciendo cultos y intentaremos hacerlo así hasta que sea quitada este estado de alarma, si no nos lo prohíben. Y si nos lo prohíben, nos sujetaremos a las autoridades porque no queremos ser afrenta para esto. Pero hay algo mucho más elevado que la voz del hombre, hermanos. Es la voz de Dios. Recuerdo a Carter Conlon, un predicador de Estados Unidos. He visitado la iglesia algunas veces. Cuando sucedió el desastre de las Torres Gemelas y él se golpeaba el alma con algo que había visto, y eso me marcó a mí también, hermanos. Aquel día, después del 11 de septiembre, el primer domingo, cuando este hombre predicó, decía que no podía aguantar el ver a aquellos bomberos corriendo hacia el peligro, viendo las torres cayendo, sabiendo que perderían la vida, pero el deber les llamaba. Les llamaba al desastre, les llamaba al peligro. Como cristianos no tenemos menor responsabilidad. Golpeémonos el pecho. Hermanos, que Dios haga lo que Él quiera. No es negligencia, no queremos estar infectados, ni mucho menos infectar a nadie, pero debemos hacer lo que creemos que está escrito en la palabra del Señor. Sí, y está escrito en la palabra del Señor. Está escrito en la palabra del Señor. Está escrito en la palabra del Señor. Y gloria al Señor porque está escrito. Porque cuando la visión de Juan empieza a vislumbrar la majestuosidad de aquel trono en el capítulo 4 de Apocalipsis, dice en el 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Oh, hermanos, del trono siguen saliendo relámpagos, gracias a Dios. Siguen saliendo truenos, gracias a Dios. Porque después de este capítulo, al final del libro, en el trono ya no hay relámpagos, ya no hay fuegos, ya no hay truenos. ¿Por qué? Porque en el capítulo 4 aún hay posibilidad al arrepentimiento. Los truenos y los relámpagos que salen del trono es el mensaje de la cruz para el mundo, para un arrepentimiento. Los truenos y los relámpagos es Cristo dando la mano a aquellos que aún hoy se preguntan por qué está pasando todo esto. Arrepentimiento y fe. Amén. Creed en el Hijo de Dios. Arrepentíos y creed. Sí, y nos reconocemos como este pueblo, que quizás forme parte del juicio. Sí, me reconozco como quizás forme parte del juicio y el Señor quiera enjuiciarme. Gloria a su nombre. Sí, porque Israel reconoce que es parte del juicio. Y cuando Dios juzga a Israel, Israel se reconoce juzgada por Dios.
Israel reconoce juicios sobre ella. Los profetas son reconocedores de los juicios, pero la Iglesia no. La Iglesia de este siglo es el peor siglo de la historia de la Iglesia. La Iglesia no se cree acreedora de los juicios. La Iglesia cree que no hay juicios. La Iglesia cree que vendrá el Señor y nos iremos con Él y ya está. No, hermanos, este no es el cuento. El cuento es que el juicio, dice la Biblia, empezará por su casa. No somos su pueblo si no reconocemos la justicia de Dios. Si no nos reconocemos como parte de ese pueblo. Israel reconoce incluso, me acuerdo, que Israel reconoce que el holocausto, hermanos, asume Israel que forma parte del final del juicio de Dios por el becerro. El holocausto. Y hoy viene un virus semiletal en el mundo. ¿Y saben qué dice la gente, los cristianos, que es del demonio? ¿En qué locura estamos viviendo de cristianismo? Repito, Israel, morían niños, a palatadas los ponían en las fosas comunes, hermanos, desnutridos en cámaras de gas, y los rabinos decían, esto forma parte del juicio de Dios, porque conocemos nuestro pecado y conocemos el Dios de la Biblia. Y conociendo al Dios de la Biblia, nuestro pecado, sabemos que esto nos lo merecemos. Pero la Iglesia no. La Iglesia no reconoce el juicio. La Iglesia dice que vamos a orar para que el virus del demonio se vaya. ¿Es del demonio el virus, hermanos? Repito, no estamos haciendo apología de la muerte. No queremos que muera gente. Nos solidarizamos con todos los enfermos y todos los cristianos incluso que hayan perdido familiares. Los sentimos y nos unimos en oración. Pero hermanos, el ángel de la muerte proviene del trono de Dios. Así está escrito. Resignémonos en shalom. Resignémonos en paz de las bienaventuradas señales que estamos viendo. Resignémonos como lo hacen, el pueblo de Dios lo ha hecho desde 3000 años hasta aquí. Dios, en una ocasión, cuando David censa al pueblo, le pregunta qué juicio quiere. ¿Cómo? Sí, Dios a su amigo David le dice, manda un profeta y le dice, ve y di a David, así ha dicho el Señor, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste, enfermedad en tu tierra? Piensa ahora y mira y responde. Dios le pregunta a David, ¿qué juicio quiere? El Dios de la Biblia. Pero hoy no somos así. El Dios de la Biblia no nos juzga, solo nos bendice. Isaías 26, del 8 al 9. También en el camino de tus juicios, oh Señor, te hemos esperado. Porque de lo que trato de hablar, hermanos, es que constantemente en el libro de los Salmos y en los profetas y los salmistas hablan así, deseamos tus juicios todo el tiempo. Cuán maravillosos son tus juicios. No dice las promesas. Y dice juicios, no son la ley, no está hablando de mandamientos, está hablando de juicios, de la consecuencia de faltar al mandamiento. También en el camino de tus juicios, oh Señor, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche y con mi espíritu dentro de mí madrugaré a buscarte. Y dice, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Los moradores del mundo aprenden justicia. No sé si se han dado cuenta, pero de repente la gente se ha dejado de pelear por cosas vanas para pelear contra un virus. Cuando Dios hace algo, hermanos, el mundo aprende justicia. Y dice el salmista, espero tus juicios. Perdón, Isaías, espero tus juicios. Esperamos en tus juicios.
Todo hombre piadoso en la historia bíblica ha esperado los juicios de Dios. Todo hombre piadoso. Pero hoy la Iglesia no lo espera. Porque la Iglesia tiene a Papá Noel, no a Jesús. Porque la Iglesia tiene a un Dios inventado, y cuando digo Iglesia, evidentemente no me refiero a los hermanos piadosos, a los predicadores cautos, a los que predican la palabra del Señor. Hablo de lo que hoy se llama Iglesia, que es la vergüenza del cielo. No es resignación, sino deseo de justicia. Nosotros como Iglesia formamos parte de la gracia común de Dios, pero Isaías dice: te hemos esperado en tus juicios, porque ver los juicios es verle a Él. Ver lo que está pasando es ver a Dios. Deseamos, repito, la recuperación de los enfermos, lamentamos las pérdidas, pero por encima de nuestros temores y penas debe estar el temor de Dios. ¿Queremos que esto se extienda? En ninguna manera. Pero vemos en ello el cumplimiento de los tiempos y nos alegra que Él venga. Juan está delante del trono del Señor. Y esto es de las cosas más preciosas que en su día, hace muchos años, el Señor me permitió ver y cambió mi vida. Ha sido tocado por el Señor en Patmos, le ha mostrado el mensaje a las 7 iglesias de Asia, y ahora en el capítulo 4 y 5 empieza el Señor a ministrar, y la Escritura nos dice impresionantemente que Juan está delante del que tiene el libro en la mano. Y escuchen, por favor, cuando Juan está delante del que tiene el libro en la mano, Juan llora mucho. ¿Saben qué hay en el libro? En el libro hay juicios, virus, pestes, muerte, pero gloria. Y Juan llora, hermanos, Juan no llora para que el libro no se abra. Lo voy a repetir. Juan no llora para que el libro no se abra, es decir, no lo hagas, Señor, no lo hagas. No, Juan llora para que el libro se abra. No hay nadie que pueda abrirlo y lloro mucho. Lejos de la romántica y falsa interpretación de la iglesia de hoy día, Juan llora por el libro de los juicios, las plagas, las trompetas, pero no porque permanezca cerrado, sino para que el libro sea abierto. Porque si se abre el libro, Él viene. ¡Wow! Impresionante. Si se abre el libro, Él viene. Escúchenme, por favor. Y cuando está Juan llorando, un anciano le toca y le dice: no te preocupes, porque el león de la tribu de Judá, ese es digno de abrir el libro. Y dice la palabra, y le he dicho alguna vez, cuando Juan mira, dice la Biblia, y entonces miré, y miré un cordero como inmolado. ¿Saben por qué? Porque en el cielo, hermanos, se ve el león, pero Juan dice, el león es el mismo que el cordero. ¿Tiene ese concepto la iglesia hoy día? Que el mismo que muere en la cruz perdonando pecados permite las plagas de la peste en la tierra. Que el mismo que saca a Israel de Egipto los enjuicia con un terrible, infame, horrendo holocausto. Esa imagen es la que tenemos, no, hermanos. Solo queremos al cordero que dice ve, pero no queremos al león que ruge. Pero la Biblia dice que Él con su vara de hierro regirá a las naciones. Y quiero ahora entrar un minuto en doctrina. La iglesia, hermanos míos, podrá discutir los tiempos de la escatología, pero no son discutibles los juicios. En esta iglesia hay gente que es amileniarista, posmileniarista, pretribulacionista, posttribulacionista, y podemos discutirlo esto, porque esto no es fundamental, pero los juicios son indiscutibles. Y la iglesia se está entreteniendo por manifestar una postura más bíblica pretribulación, posttribulación, amilenianista, dispensacionalista, cuando lo que no es discutible son los juicios y nadie habla de ellos.
Para la iglesia hoy día hay un Dios del Antiguo Testamento y hay un Dios del Nuevo Testamento. Pero para la Biblia es el mismo. Dice la palabra del Señor que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La advertencia de Cristo en Mateo 24:7, porque en los últimos tiempos se levantará nación contra nación, luego reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Acaso no es este tiempo que estamos viviendo? Pero aunque Él manifieste esta profecía, dice, no me escondo detrás de ella como que lo hubiera dicho y no. En el Apocalipsis, en el libro de la Revelación, se manifiesta como el autor de esa profecía. Y el que manifestará en los últimos tiempos sus juicios. El hombre, por el pecado, causa el efecto de la justicia. Dios se usa de su creación para emitir juicios. ¿Lo creéis? Lo voy a repetir. Dios se usa de su creación para emitir juicios. Y esto es precioso y me costaría mucho más rato explicarlo. Pero hermanos míos, usted y yo éramos caídos. Porque el hombre cayó. Pero escuchen, la naturaleza no. Esto os debería abrir los ojos así. Lo voy a repetir. El hombre cayó, pero la naturaleza no. Es decir, el hombre dice no a lo que la naturaleza dice sí. El hombre no reacciona, la naturaleza reacciona. El hombre es insensible a la presencia y al temor. La naturaleza tiene temor de Dios. Dios se usa de su creación para emitir juicios. Escrito está en las plagas de Egipto. Escrito está que el mar se convierte en sangre. Escrito está de las langostas. Escrito está, etcétera, etcétera, etcétera. También en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Sí. Apocalipsis 6:8. Y miré y aquí un caballo pálido, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte. Y el infierno le seguía. Esto es después de abrir el libro. El libro que hable Jesús. El libro que tiene en sí mismo escrito el día y la hora de las plagas y los juicios. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, atención, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Ustedes ven las fieras del zoológico para matarles a ustedes? ¿Ustedes ven en el zoológico de Barcelona el león muy preocupado cuando usted pasa por ahí? Nadie tiene miedo de esas fieras porque el hombre se ha jactado en controlarlas. El hombre se ha jactado en pescar a un tiburón blanco. El hombre se ha jactado en domar un león. El hombre se ha jactado en cazar elefantes e hipopótamos, pero las fieras microscópicas no las puede dominar. Y la creación sirve al Creador. Hermanos, ¿estáis escuchando lo que os digo? Gloria a su nombre. El hombre no puede dominar esto. Se jacta de tener grandes eventos, grandes políticos, grandes infraestructuras, pero un virus mantiene a la sociedad en vilo, en vísperas de muerte. Gloria al Dios de la Biblia, porque Él es el Creador. ¿Lo creéis? 10:6 de Apocalipsis, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Todo lo que hay aquí, todo lo que no se ve, es su creación. Lamentaciones 3:37 al 39. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Despierta, iglesia. Si alguien no sabe cómo orar estos días, que lea estos textos. Que escuche otra vez este mensaje. No a mí, que lea la Escritura. Repito, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? La iglesia de hoy día, Señor, aquí está la respuesta. La iglesia de hoy día dice que todo es casualidad. La iglesia de hoy día entrona la casualidad y te quita a ti. La gente muere por casualidad, no porque tú tengas el día. La gente muere por casualidad, no por el pecado. Te desentrona a ti y entrona lo casual. De la boca del Altísimo, 38, ¿no sale lo malo y lo bueno?
Está escrito en la palabra, hermanos. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Os lamentáis? Dice, laméntese el hombre en su pecado. Laméntese el hombre en su pecado. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Me hace alucinar. Y esto concuerda con el verso 8 del capítulo 6 de Apocalipsis. La muerte y el Hades lo siguen. ¿Quién tiene el control de la muerte y del Hades? 1:18 de Apocalipsis. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Eso significa total y absoluto control. Total y absoluto control. ¿Quién es el que da miedo en la Biblia? No da miedo las plagas ni los virus, hermanos. El que da miedo en la Biblia, Apocalipsis 6:15 al 17. Y los reyes de la tierra. Y esto sucederá y está sucediendo. Y los magistrados, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Y decían a las montañas y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? El que da miedo a los capitanes, a los magistrados, a los reyes y a los gobernantes no es los misiles de Corea del Norte, no son los virus que se fabrican en China. El que da miedo de verdad es el que está sentado en el trono. A Él sea toda la gloria. Da tanto miedo que en el capítulo 8, verso 1, y podríamos estar horas y horas leyendo, que en el capítulo 8 y verso 1, esto no es discutible, esto es la palabra del Señor. No es, yo creo esto y creo lo otro, esa sí es la palabra del Señor. Dice, y cuando abrió el séptimo sello, el último de los sellos, cuando empiezan las trompetas, porque cuando uno empieza, esto ya se acaba, es el último sello. El último sello hace que empiecen las trompetas, y las trompetas son mucho peores que todos los sellos. Yo hablaba con unos médicos hoy al mediodía después de comer y les decía, bueno, sois médicos y aquí estamos y aquí y allá por videoconferencia, pero os digo una cosa, por favor, acercaros a Dios, esto es solo el principio. Esto es solo el principio. Y quedaban, ya nos la ha tenido que decir el predicador. No, esto es solo el principio. Apocalipsis 8:1. Y cuando abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo como por media hora. ¿Saben lo que es, hermanos, que los ángeles callen? El séptimo sello hace que los ángeles hagan. Cuando ven lo que contiene el séptimo sello, media hora de silencio. Nadie ya le decía santo, no podían ni articular palabra. No podían ni cantarle, hermanos. ¿Esto, Señor? Sí, esto. 8:3-5. Y otro ángel vino y se puso en pie delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso. Y ahora estad atentos para este punto. Le fue dado mucho incienso para que lo ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios, escuchad, con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo voces, truenos, relámpagos y terremotos. Es decir, las oraciones de los santos no estorbaban los juicios, se unían a ellos. Es el incienso que usa Dios para la manifestación de los últimos tiempos. Las oraciones de los santos. Estamos clamando bien, venga tu reino, no queremos. Así no. Con el coronavirus no. Hace un mes sí. Cuando estaba bien lejos en China, no pasa nada.
Pero cuando empieza a venir por Europa, hermanos, nuestra oración es: venga tu reino, caiga quien caiga. Las oraciones más el fuego del altar contribuyen al comienzo de las 7 trompetas de la ira, truenos, relámpagos y un terremoto. Y dice: y vendrá una estrella que descenderá del cielo, y esa estrella se llama Ajenjo. Me encanta porque hasta lo malo le da nombre. Las conoce los nombres de todas, dice, y se llama Ajenjo. Y aunque se llame Ajenjo, también es suya. Aunque se llame Ajenjo, también es suya. Y en el 9:6, después de, y podría estar hablando acerca de esto, los hombres, dice, buscarán la muerte. Ahora, hermanos, es el tiempo en que huimos de ella. ¿Estáis aquí? Por eso estamos a 1 metro los unos de los otros en este lugar, porque huimos de la muerte, porque huimos de ella. En el fin de los tiempos, la buscarán y no la hallarán. Si ahora es horrible, ¿qué es lo que viene, hermanos? ¿Qué es lo que viene? Y termino. Durante todo este recorrido bíblico de juicios, Juan está postrado, dándole gloria, manos a la cabeza, esto, lo otro, escribe, lágrimas, llanto. Pero dice, y entonces, cuando en el capítulo 13 se manifiesta el anticristo, la bestia, la Biblia dice, y Juan se paró delante de ella, estando enfrente de la arena del mar. Y esto me ha hablado estos días un montón para cuál es nuestra manera de proceder ante todo esto. ¿Qué es lo que debemos hacer? Hermanos, ¿os acordáis de aquel texto de el Señor ministrando en la tierra diciendo, el hombre que edificare su casa sobre la roca? Siempre me lo había imaginado aquí. Pero dice, Juan se para enfrente de la bestia con los pies en la arena. ¿Saben por qué? Porque aquí todo es arena. Movedizo, caduco. Todo es disuasorio, todo es relativo. Estamos y no estamos, sanos y enfermos, con dinero, sin dinero, todo es así. Felices, infelices, todo es la arena. Pero Juan se planta. ¿Saben por qué? Porque la roca no la tenía en los pies, hermanos. La roca la tenía dentro. La casa Juan la construyó dentro. La roca la tenemos dentro. Y quien tiene la roca dentro es capaz de plantarse en la arena delante de la bestia de los 10 cuernos. ¿Os imagináis al apóstol delante de la bestia, hermanos? ¿Os lo imagináis? Yo lo veo. Y la vi subir del mar. Y dice, yo me paré frente a ella. No, hermanos, delante de Cristo se postra. Delante de la bestia le planta cara. Plantemos cara. Tengamos carácter cristiano. Plantemos cara al miedo, plantemos cara a los susurros del enemigo. Estad informados, pero no sobreinformados. La información no toda está en TV3 ni en la 1. La información está aquí, hermanos. La información está aquí. A todos los hermanos que sufren esta plaga, adelante. Y si sois bajas, gloria a Dios porque habéis muerto delante del Señor, no negando su nombre. Gloria al Señor. Oramos por los enfermos. Oramos para que se recuperen pronto. Pero oramos por una cosa más elevada. Venga tu reino. Venga tu reino. Y como empecé, termino. El que da testimonio de estas cosas, ciertamente dice, vengo en breve. Y nosotros decimos, amén, sí, ven Señor Jesús. Oramos al Señor.